Finanzas con Pedro Tello Villagrán. Hoy en las primeras planas de los medios de comunicación aparece el famoso decretazo. El presidente López Obrador decreta el día de ayer un acuerdo, se publica en el Diario Oficial de la Federación y habla de la prioridad de las obras faraónicas, de las obras de infraestructura, de las obras prioritarias del gobierno de la 4T. En 5 días se tiene que autorizar cualquier permiso. El tema de transparencia pues se afecta cañonamente porque obligados están, pero no tanto. Ahora sí que la orden es hacer lo que se tenga que hacer para tener en 2022 el Tren Maya y Dos Bocas, como salgan, y 2022 el aeropuerto y Dos Bocas y 2023 el Tren Maya. ¿Cómo ves todo esto, querido Pedro Tello? Seguramente pues va a reforzar harto la confianza, ¿no?, que de por sí desborda en este país. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Mira, yo creo que este es quizás, y quiero ser muy puntual en este sentido, quizás uno de los temas más polémicos y yo diría de las decisiones de gobierno más desafortunadas de la presente administración. ¿Por qué lo digo? Empecemos por los hechos. El día de ayer se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que declara como obras de interés público y de seguridad nacional todos los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que tienen que ver con comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, sector hidráulico, sector hídrico, medio ambiente, turismo, salud, ferrocarriles en todas sus modalidades, sector energético, puertos, aeropuertos y todas aquellas obras de infraestructura que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarias y o estratégicas para el desarrollo nacional. En otras palabras, absolutamente toda inversión pública en infraestructura será considerada como de interés público y de seguridad nacional y consecuentemente no tendrá el gobierno la obligación de transparentar la información del buen uso de los recursos públicos para la realización de cada una de estas obras. Así que si alguna de estas obras la presupuestaron, voy a poner un ejemplo, en 100 millones de pesos, pero termina costando 400 millones de pesos, no importa, porque son finalmente obras de interés público y de seguridad nacional, a pesar de que ese exceso de recursos atente contra la disposición de fondos para sectores como la compra de medicinas, etcétera, que tienen que ver con el bienestar social. ¿Por qué se trata de una decisión muy desafortunada, Luis? Por dos razones. Primera, por la transparencia gubernamental. ¿Qué es la transparencia gubernamental? Bueno, pues es la obligación de todo gobierno que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan para informar, para presentar cuentas claras y poner a disposición de la sociedad toda la información que le permita corroborar el buen uso de los recursos públicos. ¿De qué tamaño es la inversión gubernamental que se va a realizar el año próximo? Júzguelo usted. Estamos hablando, de acuerdo con el presupuesto que recientemente aprobaron los diputados, de 982 mil millones de pesos, es decir, el 14% del total del presupuesto que va a ejercer el gobierno federal a partir del 1 de enero próximo. Y todos lo sabemos, Luis, una de las áreas donde mayor opacidad y posibilidades de corrupción se han presentado en la historia de los gobiernos de México es precisamente en los procesos de adquisición de bienes y servicios, pero también en los de obras públicas. Y cuando se va a ejercer un presupuesto de 982 mil millones de pesos y no se va a tener la obligación de presentar la información para que la sociedad sepa que se hizo un buen uso con todos esos recursos, estamos hablando de un gobierno que apuesta a la opacidad y que le da un tiro de gracia a la transparencia, que es absolutamente vital para construir gobiernos participativos, gobiernos incluyentes y gobiernos que respeten la ley que juraron finalmente hacer valer desde el primer día de su mandato hasta el último día de su gestión. Qué grave, de verdad, qué grave es este decreto, porque atenta contra una ley, contra la Constitución y contra la obligación de un gobierno a favor de la transparencia, Luis.
Híjole, Pedro, qué cosa. Bueno, pues vamos a ver cómo va avanzando. Obviamente va a terminar por discutirse en la Corte. Yo creo que se va a impugnar de alguna u otra manera, pero de aquí a que son peras o son manzanas, pues nos seguimos en la opacidad, ¿no? A final de cuentas, de aquí a que se resuelve una u otra cosa, van a poder construir sin broncas, sin el tema de los permisos, etcétera, etcétera. Déjame preguntarte algo, tiene más o menos que ver con este asunto. Vamos a la mitad del sexenio, hay muchas cosas que nos han sorprendido. Yo recuerdo algo que suena ya tan distante como 2018. Y mucha gente que decía, no, hombre, no va a pasar eso. No, hombre, no se van a pelear con los mercados. No, hombre, no van a cancelar tal o cual. Ok, bueno, ya está pasando, ¿no? Y apenas va a la mitad. Hoy trasciende en una columna periodística, concretamente la columna de Loret de Mola, la posibilidad de que no sea Arturo Herrera el próximo gobernador del Banco de México y que, pues tan pronto para enero, estemos viendo a alguien, digamos, que sí esté dispuesto a meterle mano a las reservas del Banco Central, etcétera. Es a final de cuentas tema de especulación periodística, aunque con datos que a mí me parecen ahí interesantes en el asunto de que pues no se está avanzando en el tema de la ratificación de Arturo Herrera en el Senado. ¿Cómo verías algo así, Pedro? Porque hay muchas cosas que, insisto, antes pensábamos que no se iban a dar y mira, se están dando. Yo tengo la impresión, Luis, de que, bueno, en diciembre termina la gestión del actual gobernador del Banco de México. ¿Quién lo va a sustituir? Es sin duda alguna una decisión muy importante que le tocará evidentemente al presidente de la República tomar por cuanto a proposición de candidato para sucederlo. Tengo la impresión de que quien ocupe la gubernatura del Banco de México lo hará en un momento crítico para este país. ¿Por qué? Pues porque la inflación está prácticamente desbordándose. Este año va a cerrar más allá del 7% y se estima que al menos en la mayor parte del próximo año se va a mantener muy por arriba del rango objetivo de la meta del Banco de México. Así que quien sea que vaya a tomar la gubernatura del Banco Central va a tener en sus manos literalmente una papa caliente y de ahí a que se preste, diría yo, a acatar impulsos diría yo, autoritarios para tomar las reservas internacionales y darles un uso productivo, y lo pongo entre comillas, o de carácter social y también lo pongo entre comillas, pues hay una distancia enorme, porque tengo la impresión de que, de verdad, el gobernador del Banco de México va a tener, quien quiera que sea, una auténtica papa caliente en una economía que se desacelera, con carestía que avanza, con una clase media que se desgaja, con un aumento en la pobreza y prácticamente con una percepción de empresarios y consumidores marcada, en el caso de los primeros, diría yo, por el pesimismo, y en el caso de los consumidores, por la cautela. Nada fácil será designar al gobernador, y quien quiera que sea, Luis, creo que va a tener que ocuparse primero y de manera prioritaria del combate a la inflación. Pedro, siempre un gusto, te seguimos en tu red. Síganme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello, 754.